Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de debates FECIT Edu Comprueba. Para quien no lo conozca, FECIT Edu es un programa divulgativo impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que está dirigido a profesorado, familias y agentes educativos en general y que busca conectar el mundo de la investigación y la práctica educativas. Hoy nos preguntamos cómo fomentar la inclusión en el aula y queremos fomentar la inclusión teniendo en cuenta el género, así como otros factores socioculturales como pueden ser la clase social, el origen sociocultural o la etnia. Y para intentar enfrentarnos a este reto desde la evidencia, tenemos la suerte de contar con dos mujeres que llevan mucho tiempo investigando y trabajando en estas áreas. Por un lado, tenemos a Milagros Sainz. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Ángela. Buenas tardes. Milagros es investigadora y directora del Grupo de Investigación Género y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña y sus líneas de investigación giran en torno al desarrollo de roles y estereotipos de género durante la infancia y la adolescencia, la brecha de género en la elección de estudios, la influencia de las familias y la escuela en la elección de estudios o las diferencias de género respecto a las actitudes hacia las tecnologías. Por otro lado, está con nosotros Teresa Sordé. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Teresa es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y está vinculada al Grupo de Estudios de Migraciones y Minorías Étnicas. Sus principales líneas de investigación son la discriminación y exclusión social, la superación de desigualdades, las migraciones, las minorías étnicas y el género. Bueno, la verdad que, como veis, no podemos tener mejor compañía. Pero como siempre, antes de empezar a preguntarles a ellas y empezar a aprender con ellas, me gustaría lanzar un par de preguntas al público. Podéis irlas contestando y, por supuesto, también haciendo vuestras preguntas en la sección de comentarios que nos deja Facebook. E iremos compartiendo vuestros comentarios, aportaciones y lanzando vuestras preguntas, dirigiendo vuestras preguntas a las ponentes según vaya transcurriendo el debate. La primera pregunta, o preguntas, porque ya sabéis que me gusta mucho sonsacaros, para los profesores y profesoras que nos puedan estar viendo es ¿cómo fomentáis vosotros la inclusión en el aula o en vuestro centro educativo? Porque estoy segura de que todos quienes os hayáis unido a este debate pues tenéis ya interés probablemente en este tema y seguro que ya estáis poniendo mucho de vuestra parte para fomentar esa inclusión. ¿Sois conscientes de vuestros propios sesgos? ¿Somos conscientes de los sesgos que tenemos? ¿Y cuáles son esos sesgos, ¿no? Si los conocemos. Y también tengo una pregunta para las familias que se han podido unir, que muchas veces os unís también familias y nos encanta que se unan las familias porque son un agente educativo fundamental. ¿Pensáis como familias que podéis jugar algún papel para fomentar la inclusión en el centro educativo o en el aula a la que acuden vuestras hijas e hijos todos los días? ¿Cuál es ese papel que podéis jugar y cómo se desarrolla? Animaos a contarnos vuestra experiencia, vuestras opiniones y lo mismo con las preguntas, como ya hemos dicho. Vamos a empezar ya sin retrasarnos más con las preguntas para nuestras dos ponentes porque el tiempo vuela. Y voy a empezar con Teresa. Teresa, en el artículo que publicaste en el blog FECIT Edu, haces una distinción muy importante entre tres conceptos que son además algo así como la piedra angular de todo nuestro proyecto FECIT Edu, así que nos ha venido fenomenal que tú los expliques, porque además lo has hecho mucho mejor de lo que lo podríamos haber hecho nosotras. Hablo de la diferencia entre edumitos, evidencias científicas y evidencias científicas con impacto social. ¿Puedes, por favor, explicarnos cada uno de estos conceptos y, sobre todo, por qué es importante que la educación se base en estas prácticas guiadas por evidencias con impacto social, sobre todo en aras de fomentar la equidad? Pues los edumitos son creencias erróneas o suposiciones que se utilizan de forma generalizada
en las aulas, en la comunidad educativa, ¿no? Y sobre las cuales no existe evidencia científica que las sustente y que demuestre que contribuyan a la mejora de los resultados educativos, ¿no? Por el contrario, mientras algunos edumitos, ¿no? No generan ningún efecto, ¿no? Hay otros que impiden la mejora del rendimiento de los estudiantes y en muchas ocasiones afectando a los sectores más desfavorecidos. Un ejemplo de edumito puede ser el desinterés, ¿no? De que muchas veces se atribuye a las familias gitanas en participar en educación, ¿no? Un edumito que ha tenido efectos muy negativos, ¿no? Para el éxito escolar, ¿no? De la comunidad gitana, ¿no? Desde el año 2004, ¿no? Incluso en la Harvard Educational Review, ¿no? Ya se demostraba que era un edumito, ¿no? Que era falso, o incluso en el Cambridge Journal of Education en el 2014 el artículo seleccionado como mejor artículo desmentía, ¿no? Este edumito, ¿no? Las evidencias científicas pues, son aquellas investigaciones avaladas por la comunidad científica internacional, publicadas en las revistas de más nivel, que señalan aspectos, elementos importantes para la inclusión educativa, ¿no? O lo contrario, nos indican qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Qué es lo que lleva a la exclusión educativa, ¿no? A veces se han utilizado estas evidencias científicas para ocultar bulos, ¿no? O edumitos, ¿no? Que también están muy extendidos. Hay muchas evidencias muy importantes, ¿no? Que algún día posiblemente contribuirán a la mejora de los resultados, ¿no? Pero que todavía no han demostrado, ¿no? Obtener esas mejoras, ¿no? Cuando las aplicamos en un centro educativo, ¿no? Son como las investigaciones, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Que están investigando pues, las diferentes cepas, ¿no? No nos indican cómo podemos curarnos o cómo podemos desarrollar una vacuna, pero son importantísimas, ¿no? en el futuro, ¿no? A diferencia de los mitos, es muy importante conocer estas evidencias científicas, pero no son suficientes, ¿no? Ha habido muchas voces, ¿no? Que se han alzado con esta distinción, ¿no? y diciendo que no eran suficientes, ¿no? Arnetta Bolz, ¿no? De Stanford University, cuando ella fue presidenta, ¿no? En el 2012 de la ERA, ya publicó un artículo, ¿no? En el Researcher que nos decía "To know is not enough", ¿no? Conocer no es suficiente, ¿no? Las que necesitamos como sociedad, ¿no? Y las que nos está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Y los centros educativos son aquellas evidencias que han demostrado que mejoran los resultados, ¿no? Aquellas evidencias científicas de impacto social, ¿no? Las que nos indican qué prácticas mejoran los resultados del alumnado y cuáles no. Además, también dejan claro sus limitaciones, ¿no? Y nos indican cuáles funcionan bien en un determinado tipo de centro o contexto y cuáles son las que obtienen mejoras en cualquier contexto, ¿no? En las que se implementen con rigurosidad. Una diferenciación fundamental y, como digo, que es la base de este proyecto, ¿no? Así que es estupendo que lo hayas rescatado y nos lo hayas compartido para poder hablar de ello en un debate. Ya que hablamos de evidencia, vamos a los datos. ¿De verdad es necesario fomentar la inclusión, no? Nos podríamos preguntar, ¿no vivimos ya en una sociedad supuestamente igualitaria? Milagros, en tu artículo das algunos datos clave sobre las diferencias en cuestión de género. ¿Nos haces un resumencillo rápido? Muy bien. Bueno, básicamente, o sea, yo intentaba centrar un poco el tema en lo que es el acceso a la elección de estudios, ¿no? Lo que es las diferencias entre hombres y mujeres en los estudios que eligen en la universidad, porque a pesar de que hoy en día las mujeres son un poco más del 50% de las personas que se matriculan en la universidad, resulta que cuando miramos algunos estudios, cuando vamos a profundizar, como por ejemplo los estudios de ingeniería, vemos que su presencia es muy minoritaria y están muy presentes en otros estudios relacionados, por ejemplo, con la ciencia, como puede ser medicina, farmacia, química, con una tasa muy elevada de participación. Al mismo tiempo también vemos que hay estudios como por ejemplo dentro del ámbito de las artes y las humanidades, como las filologías, donde las mujeres son mayoría, pero dentro de lo que es los ámbitos de las artes y las humanidades, la filosofía es un ámbito donde hay muy pocas mujeres.
A su vez, si ahondamos en las ciencias sociales, por ejemplo, también vemos cómo hay muchas mujeres en todo lo que tiene que ver con la educación, con psicología, pero hay otros ámbitos, como por ejemplo más relacionados con la economía, donde la participación femenina baja. Incluso, bueno, pues hay ámbitos donde también están equiparados en términos de participación, como puede ser, por ejemplo, sociología. Es un ámbito de las ciencias sociales que está más o menos equiparado en términos de hombres y mujeres en la participación. Es decir, que si rascamos un poquito en lo que es la elección y la tendencia a especializarse en determinadas carreras y profesiones, vemos cómo existe pues lo que se conoce como una vocación, una segregación vocacional, ¿no? Es decir, los hombres tienden a elegir una serie de estudios más ligados con lo tradicionalmente asociado al rol de género masculino, como puede ser pues lo que es la ingeniería, como he comentado, la física, lo abstracto, lo que tiene que ver con la competencia, con el liderazgo, porque muchas de estas carreras de ingeniería, en nuestro contexto, por ejemplo, está claro y se ha demostrado a través de diferentes estudios que muchas profesiones vinculadas al liderazgo, a la toma de decisiones, en cualquier sector, en cualquier ámbito, tiene mucho que ver con el hecho de que lo ostentan personas que tienen títulos universitarios vinculados a la ingeniería, por ejemplo, ¿no? O a carreras científicas más de las ciencias puras, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, aquí vemos pues que hay una segregación vocacional importante y que no, a pesar de que tú comentabas, ¿no?, que se supone que vivimos una sociedad, digamos, basada en valores igualitarios, vemos que la propia elección de estudio y de profesión nos está diciendo que esto no es así, ¿no? Porque hay unas diferencias muy, muy grandes. Informática, por ejemplo, cada vez está siendo una carrera más masculinizada, con menor presencia femenina, y hay muy pocas mujeres que se decantan por estas profesiones en un mundo en el que estamos, como vemos, totalmente digitalizados y donde la producción y diseño de tecnologías es fundamental. Es fundamental que haya mujeres participando en ese diseño y en esa producción, porque si no, los intereses de las mujeres no se van a ver representados, los intereses, inquietudes, etcétera, ¿no? Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, bachilleratos y formaciones profesionales, en tu artículo hago un poquito de repaso para aquellos quienes no lo hayan podido leer, y de paso pido a mis compañeras de comunicación que aprovechen para compartir tanto tu artículo como el de Teresa ahora en el chat, por si alguien no lo ha leído y lo quiere leer más tarde. No hace falta que lo leáis ahora, los vamos a ir repasando. Pero es verdad que en el artículo, en el caso de bachilleratos y formación profesional, comentas que las chicas tienden a elegir bachilleratos y formaciones profesionales no relacionadas con la tecnología, y que los chicos, sin embargo, hacen lo contrario, es decir, tienden a escoger el bachillerato tecnológico y las formaciones profesionales relacionadas con la tecnología, mecánica, bueno, con la informática, relacionadas con la tecnología de una forma u otra. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los datos globales de elección de bachillerato y formación profesional en chicos y chicas? ¿Y influye esto en sus carreras profesionales, sus cargos, sus salarios y el resto de condiciones laborales? Claro, efectivamente, un poco lo que comentábamos a priori, ¿no?, con datos relativos a la universidad, tenemos que ir bajando y pensar a ver dónde residen estas diferencias, estos, digamos, esta brecha en la elección de estudios. Tenemos que ver que esto se forja evidentemente durante la educación primaria, pero ahí no podemos ver mucho porque ahí no se producen realmente las selecciones de estudios. Donde se producen las selecciones de estudios es en secundaria, cuando pues, se puede elegir pues bueno, o módulos de formación profesional de grado medio o grado superior, o bachillerato, las distintas modalidades de bachillerato. Aquí lógicamente vemos que hay más chicas en los bachilleratos en general, y hay más chicos, sin embargo, en los módulos de formación profesional. Pero además, si ahondamos en las distintas especializaciones de bachillerato
Y de los módulos de formación profesional vemos como aquí también está segregado un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? De las chicas alejadas más de lo que es lo tecnológico, ¿no? Y sin embargo los chicos pues lo eligen con mucho mayor ahínco y mucho mayor interés. Esto efectivamente tiene un efecto en sus aspiraciones profesionales, los puestos a los que se accede, porque como vemos, está muy relacionado luego los pasos que una persona da y cómo marca su trayectoria profesional y sus aspiraciones profesionales, salariales, etcétera, ¿no? En función de los estudios que tiene. Esto está muy relacionado. Entonces, si ya desde pequeños o pequeñas las chicas, digamos, huyen de las ramas tecnológicas, bien sea a través de la formación profesional de grado medio, de grado superior, o de las universidades, o sea, los ciclos las disciplinas universitarias, pues lógicamente ellas van a automáticamente renunciar a unos puestos determinados en unos determinados sectores que además están presentes en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? La tecnología está en cualquier aspecto de nuestra vida, como lo estamos viendo. Hoy en día la pandemia nos ha demostrado pues que la digitalización está presente en muchas más cosas de las que nos habíamos planteado y que nos ha hecho, como por ejemplo ahora mismo, ¿no? Que en vez de tener pues una, digamos, un debate en donde estemos todas de manera presencial, pues estemos así de esta manera a través de un entorno más digital y donde poder compartir, por otra parte, pues con otras personas que de otra manera no podrían estar y que hemos ganado en eso, ¿no? Pero que digamos que también hace falta, ¿no?, plantearse que esto pues ha venido para quedarse y que no podemos estar las mujeres en general fuera del diseño y producción de todo esto, porque de ello depende y redunda muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, el medio ambiente, cómo vemos la vida, cómo vemos un poco la educación también, porque esto, como hemos visto también, ha tenido la pandemia un impacto tremendo en aspectos educativos, ¿no? Y al cerrarse los colegios, pues el profesorado ha tenido que ponerse las pilas, sobre todo de secundaria, primaria, bueno, y también de universidad, pero en general, ¿no? Hablo un poquito, pues por ejemplo, en temas de secundaria, que muchas personas pues nunca habían hecho clases de manera digital y, bueno, pues han tenido que poner las pilas para cambiar y buscar alternativas y llegar a personas que de otra manera no llegarían y bueno, compatibilizar pues la pantalla con teléfono, un poco hablando también de personas más desfavorecidas, ¿no? También cómo ha sido necesario pues aplicar otro tipo de recursos y realmente plantearse la inclusión de una manera pues entre comillas forzada, pero que también es un ejemplo de que es posible la inclusión, ¿no? Y que hace falta hacer muchos esfuerzos para poder pues llegar a todas las personas, ¿no?, con independencia de sus características y los recursos que tiene, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y hablando de todas estas caras que tiene la inclusión, ya que estamos haciendo este repaso del punto de partida, ¿qué ocurre si miramos este punto de partida desde otros ejes? Teresa, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿A qué nos enfrentamos en este reto de la inclusión? A ver, la tendencia es a ganar cada vez más espacios de igualdad, ¿no? En el último mes, ¿no?, por ejemplo, hemos leído, ¿no?, en la prensa cómo se ha doctorado la primera gitana, ¿no?, en el País Vasco, ¿no?, la Andrea Halfaui, ¿no?, medio magrebina y gitana, ¿no? Pero todavía queda, ¿no?, como nos decía Milagros, un largo camino por recorrer, ¿no? La Unión Europea fijaba en la agenda, ¿no?, del 2020 se propuso, ¿no?, el objetivo de reducir el abandono escolar temprano, ¿no?, al 10%, ¿no? Y la media europea se sitúa casi conseguimos, ¿no?, este reto, ¿no? En España se sitúa alrededor del 16%, ¿no? Y cuando vamos, por ejemplo, a hijos e hijas de familias inmigrantes, ¿no?, y sobre todo en el caso de los chicos, pues sube unos 7
puntos, ¿no?, porcentuales, ¿no? Si vamos a los datos que tenemos, ¿no?, de rendimiento escolar, los mismos colectivos que están en riesgo, ¿no?, de exclusión social, pues vemos que se van repitiendo, ¿no? Datos étnicos no se recogen, ¿no? No tenemos en España datos, tenemos estimaciones, ¿no? Por ejemplo, la encuesta, ¿no?, que hace FRA, ¿no?, la Fundamental Rights Agency, a los hogares gitanos, ¿no?, que los últimos datos que tenemos es del 2016, el 93%, ¿no?, de los que contestaron, ¿no?, en España no habían completado la secundaria, ¿no? Y esto lo vemos en los centros, ¿no? Los que estamos en contacto con centros educativos, pues reconocemos, ¿no?, esta realidad, ¿no? En el marco de investigación de la Unión Europea, ¿no?, que es el programa más importante público, ¿no?, financiado con fondos públicos, ¿no?, ya se reconoció, ¿no?, que esta diversidad existe en nuestras aulas, ¿no? Esta diversidad llega, ¿no?, la tenemos, ¿no?, en nuestras aulas. Lo que pasa es que muchas veces no la atendemos con estas evidencias de impacto social, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no? Y muchas veces pues o no está atendida, ¿no? Tenemos una mezcla muy heterogénea con muchas necesidades muy diversas, ¿no?, que no están atendidas apropiadamente, ¿no?, como nos dicen las investigaciones que tenemos que hacerlo, o bien cuando se han desarrollado medidas para atender la diversidad se han utilizado edumitos, ¿no?, como todo lo que es la segregación, ¿no?, de división por niveles, ¿no?, por habilidades, ¿no?, o incluso sacar, ¿no?, a estos perfiles, ¿no?, de estos estudiantes, pues para hacerles una atención más personalizada, ¿no? Esto ya sabemos, ¿no?, las investigaciones internacionales, Slavin, Flecha, ¿no?, desde los años 90 ya han demostrado, ¿no?, que esto nos conlleva a más exclusión educativa, ¿no? Tanto la primera situación de tener una diversidad que no está propiamente atendida como una diversidad que se atiende segregando, ¿no?, cuando sabemos que son prácticas que son nocivas y que conllevan más exclusión social, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos fomentar prácticas inclusivas que realmente no nos separen, ¿no?, por habilidades, ¿no?, que en el fondo cuando decimos por habilidades también estamos separando, ¿no?, por origen, ¿no?, por nivel socioeconómico, ¿no?, por etnicidad, se replican muchas prácticas discriminatorias, ¿no?, que en otros países con datos en mano, ¿no?, son ejemplos de discriminación indirecta, ¿no? Lo que tenemos que es sustituir estas prácticas por prácticas realmente inclusivas que atiendan, ¿no?, sin segregar, ¿no?, a todos estos grupos heterogéneos, pero también con los recursos necesarios, ¿no?, que exige, ¿no?, esta atención a la diversidad, ¿no? Y no tan solo hablo de recursos económicos, sino también recursos pues, que existen en el centro y que muchas veces los utilizamos para segregar, ¿no?, o con recursos de la propia comunidad. Muy interesante. Una pregunta que tengo que hacer, porque hablamos desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es si tenemos datos sobre la elección de estudios, lo que llamamos estudios STEM, estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en función del nivel socioeconómico o el origen sociocultural o etnia o de la etnia, que ya nos ha adelantado un poco Teresa, que muchas veces no se recogen tantos datos como nos gustaría para tenerlos, ¿no? Pero Milagros, ¿qué nos puedes aportar en este sentido? Pues efectivamente, es muy importante cuando hacemos un análisis de las diferencias de género, ¿no? Para plantearnos a ver qué está pasando aquí, cómo se puede explicar el hecho de que las chicas, por ejemplo, estén, digamos, lejos de la tecnología, etcétera, ¿no? Tenemos que también ver otras posibles variables o factores que pueden contribuir a explicar pues este fenómeno, ¿no? Que no es fácil y que es bastante complejo porque, bueno, tiene muchísimas aristas. Aquí tenemos un poco datos, no hay muchos datos en torno a este tema, pero los que hay, con estudios longitudinales se ve que, bueno, pues se lleva reproduciendo un poquito pues el hecho de que los estudiantes con orígenes socioculturales, ¿no?, de familias con niveles educativos más altos, pues tienden a fomentar que sus hijos e hijas estudien ámbitos ligados a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y sobre todo, pues es muy paradigmático, ¿no?, que sobre todo en el tema de las ingenierías, que se fomenta mucho en los chicos, pero por ejemplo en las chicas, cuando que tienen buenas notas, por lo general las familias que tienen niveles educativos más altos
tienden a fomentar, tienden a animarlas a que estudien medicina, porque medicina es una carrera dentro del ámbito de las ciencias que tiene muchísimo prestigio y requiere unas notas de entrada de corte muy altas, y además es una carrera que es congruente con el rol de género femenino que está vinculado a los cuidados, con lo cual de manera automática las familias, pero también hemos visto que el propio profesorado tiende también a, sin darse cuenta muchas veces, a animar, a alentar, a orientar a las chicas con buenos expedientes académicos digamos, a elegir este tipo de estudios más vinculado con los cuidados, ¿no? Estos son, bueno, pues estudios que estamos haciendo en nuestro entorno que nos permiten ver un poquito cómo funcionan este tipo digamos, de influencias y también, por supuesto, el hecho de que, por ejemplo, también las familias que vienen de familias de origen, por lo general, emigrante, sobre todo que vienen del norte de África, Marruecos, Latinoamérica y algunos países de Asia, como por ejemplo Pakistán. Hablo de estudios que hemos hecho entre Barcelona y Madrid, o sea, intentando ver un poquito pues centros de educación secundaria, porque insisto, ¿no? Es donde se ve realmente, por ejemplo, las tendencias, los patrones, ¿no? Pues cuando la gente ya, los chicos y las chicas empiezan a elegir, entonces podemos hacer ahí un rastreo de qué está pasando con sus elecciones, ¿no? Y ahí es donde se hace más evidente, porque podemos verlo de manera más, digamos, objetiva en las propias elecciones. Pues aquí hemos visto también cómo, por ejemplo, estas familias, estos hijos e hijas de estas familias, de estos entornos socioculturales, tienden menos a elegir este tipo de estudios de ciencia y tecnología. Incluso, o sea, se centran más, o sea, primero en terminar la secundaria, y los que llegan más adelante, pues sobre todo pues carreras vinculadas a las humanidades y carreras vinculadas a las ciencias sociales, y menos a lo que es lo científico y lo tecnológico. Te he respondido, ¿verdad, Ángela? Sí. Más o menos nos hacemos una idea de lo que, bueno, pues de lo que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos para hacernos un poco esa imagen de partida de, bueno, pues para ver qué sesgos podemos tener, qué sesgos puede haber existentes, incluso puede haber quien discuta quizá si esa imagen de partida parte de un sesgo o no. Bueno, eso lo vamos a ir desgranando a lo largo del debate. Porque de hecho, Milagros, en tu artículo hablas mucho sobre sesgos, estereotipos que se dan tanto en el alumnado como en el profesorado, como entiendo, como ya hemos ido mencionando, en las familias. Ya hemos ido adelantando algo, nos has dejado algunas pistas, pero para ir ya más en concreto, ¿cuáles son los estereotipos que habéis observado entre profesorado y alumnado? Sobre todo, que sé que habéis hecho varios estudios en esta línea, en cuanto al género. Efectivamente, y un poco también, pues llamémoslo estereotipos, llamémoslo edumitos, como comenta Teresa, ¿no? Que me parece muy interesante también el término, ¿no? Porque bueno, en el fondo se utiliza mucho pues para tomar decisiones, ¿no? Un poco lo que comentaba ella. A mí siempre me ha sorprendido muchísimo la creencia, y fue quizás uno de los motivos por los que me animé a estudiar este fenómeno, y llevo ya pues unos cuantos años detrás, ¿no? Es porque sistemáticamente se piensa que las mujeres tienen menos competencia matemática o tecnológica, o digamos sobre todo para la ciencia, que los hombres, cuando no hay evidencias científicas que lo avalen desde el punto de vista de que no existen diferencias. Mucha gente piensa que hay diferencias a nivel biológico, a nivel de, digamos, en el cerebro. Salen muchas de las investigaciones que hemos hecho con el propio profesorado y las familias, porque también hemos incluido siempre a familias y profesorado. Sale también en el alumnado, cuando les haces, preguntarse y trabajar un poco más sobre por qué piensan que a los chicos se les da mejor las matemáticas que a las chicas, y a las chicas se les da mejor, por ejemplo, la plástica o las ciencias sociales, porque existen todavía pues muchos estereotipos que tienen que ver con lo que es la competencia y el rendimiento en académico, ¿no? Y esto hay que terminarlo, hay que terminar con ello, porque pues tiene muchísimas limitaciones y para las propias personas, pero también para
para los propios centros educativos y para la propia función educativa que pueden ejercer tanto el profesorado como las familias, porque muchas veces actuamos de una manera y hemos trabajado precisamente con datos, tratando de aportar datos de estos estudios longitudinales para ver cómo sistemáticamente las chicas en cuarto de la ESO, a pesar de tener notas incluso superiores, equiparables y superiores incluso a sus compañeros, se siguen considerando todavía muy por debajo de sus compañeros a nivel de competencia. Piensan que son peores que ellos y sin embargo a los chicos les pasa al contrario, incluso teniendo peores notas. Esto al final algo está pasando en este entramado educativo que fomenta que los chicos pues digamos sigan pensando que son buenísimos en por ejemplo en matemáticas o en ciencia cuando realmente no lo son, y las chicas sin embargo siendo buenas en matemáticas y por ejemplo matemáticas, vamos a centrarnos en matemáticas, que es una disciplina clave para elegir cualquier ámbito de la ciencia y de tecnología, se siguen considerando pues peor que de lo que realmente son. Entonces hemos trabajado con el profesorado y con las familias para ver cómo lo ven y claro, ver con esos datos, hacerles ver esos datos les iluminaba, porque nunca se habían planteado ese tema, nunca se habían planteado que eso ocurriera, ni lo habían observado, ni no eran conscientes de ello. Y claro, cuando empiezas un poco a trabajar con esto, pues empiezas a buscar un poco pues causas y consecuencias, y también buscar soluciones para esto, ¿no? Y porque muchas veces pues partimos de la base, un poco lo que comentabas al principio, ¿no? De que vivimos una sociedad igualitaria cuando realmente vemos que no lo es tanto, pero claro, el profesorado y las familias necesitan lo mismo que los propios chicos y chicas, necesitan tener recursos. O sea, cuando se ha identificado que es muy importante identificar pues la desigualdad, saber qué se puede hacer para no reproducir de manera automática todos estos sesgos y estereotipos que se vinculan, por ejemplo, ya he dicho, he hablado sobre un estereotipo que está muy presente en nuestro ámbito, que es que los hombres son mejores en las matemáticas que las mujeres. ¿Cómo esto se puede, digamos, se puede neutralizar con acciones y bueno, con una conciencia muy clara de que esto está ocurriendo y que puede estar desalentando vocaciones tanto en el ámbito de ciencia y tecnología como en otros ámbitos, porque no todos los chicos son buenos para las matemáticas o para la ciencia y la tecnología, ni todas las chicas son buenas para las humanidades o las ciencias sociales. Quiero decir que tenemos que ver cómo buscar mecanismos a través de los cuales podamos neutralizar el efecto de estos estereotipos sexistas sobre las elecciones de profesiones y de estudios de las personas más jóvenes, que son al final el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Has mencionado que a veces los chicos, ¿no?, tienden a considerarse mejores de lo que realmente son en asignaturas ligadas a la ciencia y la tecnología, y que eso a veces les puede perjudicar, ¿no? Por lo que eligen estudios que a lo mejor pues no son para ellos. Pero ¿cómo se mide esto? ¿Hay más abandono quizá entre chicos en determinados tipos de estudios o cómo lo sabemos esto? Lógicamente hay estudios que demuestran que sí que hay más abandono, un poco en la línea de lo que comentaba también Teresa, ¿no? Bueno, si vamos a secundaria y vamos a universidad y vamos viendo por tipo de estudios, suele haber más abandono en general en el caso de los chicos. Luego, claro, lógicamente, si hay más chicos matriculados en informática, por ejemplo, lógicamente el índice de abandono será más mayor entre los chicos que en las chicas, ¿no? Es lógico pensar eso, ¿no? Habría que ahondar un poquito más en este tema, y creo que es una de las cosas pendientes también por parte a nivel científico, que ver un poco qué está pasando con estos chicos, o sea, que cómo este desajuste entre lo que realmente piensan y lo que realmente, digamos, el potencial que tienen, pero no porque no tengan potencial. O sea, las personas, yo soy de las que pienso que todas las personas pueden alcanzar el nivel que quieran, el que quieran, porque las personas tenemos una capacidad en nuestro cerebro, una flexibilidad, una plasticidad increíble. Podemos aprender
de distintas maneras y podemos buscar mecanismos, si algo nos motiva, para mejorar en eso, ¿no? El problema es que en los chicos está instaurado el tema de que no tienen que hacer esfuerzo, de que no tienen que esforzarse para conseguir los logros académicos, por ejemplo. Sin embargo, las chicas al contrario, las chicas además de ser brillantes tienen que esforzarse, precisamente porque las atribuciones que se suelen hacer del rendimiento académico también están sesgadas por sexo, porque precisamente venimos de una trayectoria que normalmente vincula el potencial, digamos, las mejores expedientes a los hombres, cuando eso no es cierto. O sea, hay hombres y mujeres que tienen muy buenos expedientes. Lo que pasa que, y además, curiosamente, no digo que todos los profesores o profesoras o padres o madres lo hagan, pero muchos sí, no se dan cuenta de que atribuyen el mayor éxito de los expedientes, ¿no? de los chicos, normalmente al potencial, a que son muy inteligentes, pero sin embargo las chicas que se esfuerzan mucho. Esos mitos, también un poco, ahondando un poquito en el término que Teresa, que me ha gustado, edumito, ¿no? Esos edumitos hay que eliminarlos, o sea, porque no es cierto. Cualquier persona, Einstein, o sea, que he dado un ejemplo de hombre y que ha tenido un rol importante en el ámbito científico, ¿no? Pero también hay mujeres que han tenido, como por ejemplo, vamos a poner Marie Curie, que es el caso paradigmático en el que todo el mundo piensa, de mujer equiparable, pues en términos de logros por ejemplo, a Einstein, ¿no? Pues tenía un potencial, una inteligencia muy fuerte, pero también, tanto como Einstein, tuvieron que esforzarse para lograr lo que consiguieron, ¿no? Uh-huh. Y esto es equiparable tanto a hombres como para mujeres. No solamente hace falta potencial, digamos, intelectual, hace falta también esfuerzo. Tienes que esforzarte, tienes que perseverar. Y todas las personas tenemos formas distintas de aproximarnos, incluso yo misma, ¿no? A un mismo, dentro de las matemáticas hay diferentes subdisciplinas. Pues a mí igual se me da muy bien el álgebra, pero no se me da bien la geometría. Igual tengo que poner más esfuerzo en la geometría porque precisamente es lo que peor llevo y tengo que meterme ahí. Y el álgebra, pues llevarlo de otra forma y tampoco rendirme y dormirme en los laureles para poder tener un mismo rendimiento. Quiero decir que esto es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque con estos comentarios que a veces hacemos, tanto en casa como en las familias, como lo podemos ver en los medios de comunicación muchas veces, es que hay que tratar de eliminarlos, porque redundan en perder talento, tanto de hombres en un caso hacia determinados ámbitos. ¿Por qué los hombres no pueden estar en los cuidados, ¿no? En las carreras que no he comentado de enfermería? Pues hay muchos hombres que lo hacen estupendamente porque están motivados y les gusta y además son excelentes para ello. Lo mismo en las mujeres, ¿no? Lo mismo es aplicable. Uh-huh. Ahora que ya tenemos un poco esta imagen de partida, ¿no? Ya bastante definida y que empezamos a ver los caminos que queremos o que nos gustaría recorrer, vamos a empezar a pensar un poco en soluciones, ¿no? En estas prácticas con evidencia de impacto social de las que nos hablaba Teresa. Y voy a aprovechar para repasar también algunos de los comentarios de prácticas para fomentar la inclusión que nos están compartiendo los docentes que están con nosotros. Llevan tiempo compartiendo, entonces voy a ir para atrás y aquí me han mandado. Eva Rubio Fernández nos comenta que ha participado en grupos interactivos y tertulias dialógicas. Actuaciones educativas que son inclusivas, que dice que en su centro parece que han funcionado. Sara Carbonell nos comenta que en su escuela, desde que son comunidad de aprendizaje, ahora quizá hablaremos de este concepto de comunidad de aprendizaje, atendemos la diversidad del alumnado con actuaciones educativas de éxito, como grupos interactivos o tertulias literarias y abriendo la escuela a la participación familiar a través de comisiones mixtas, por ejemplo. Ahora a ver si Teresa nos puede hablar sobre estos ejemplos u otros que ya nos pueda dar. Nos dice Sara que para ella para su comunidad, ¿no? Ha sido un antes y un después. Vemos que es la única forma ahora mismo de atender la diversidad con calidad. Las familias están muy agradecidas de poder participar en el aprendizaje de sus hijos y de que incluyamos sus voces en las decisiones.
Luis Miralles nos comenta: como maestros de primaria veo que el camino hacia la inclusión requiere formación, diálogo y trabajo. Otra vez el valor aquí del esfuerzo desde este punto de vista de la inclusión, como nos comentaba Milagros. Lo que más me ha ayudado con la inclusión ha sido conocer la teoría del aprendizaje dialógico. Bueno, esto ya vemos que se menciona varias veces. Además, Luis, para quien quiera seguirlo en los comentarios, ha dejado un enlace fenomenal, nos manda documentación. Esta teoría me ha dado seguridad y me ha hecho reencantarme con mi profesión al ver que da resultado. Maravilloso. Más comentarios. Bueno, hay comentarios muy amplios. Por ejemplo, Ruth Clavijo Castillo nos comenta su experiencia con un proyecto en investigación sobre educación superior y género, que bueno, es bastante extenso, yo creo que es mejor que lo leáis en los comentarios. Luisa María Puertas Peña considera también muy importante hacer bien, y claro, esto es lo que hablamos, no basta con aplicar una determinada práctica, sino que hay que aplicarla con todas sus consecuencias, y que considera que hay que aplicar bien las actuaciones de éxito para que todo el alumnado tenga buenos resultados y para que de verdad la inclusión sea real. Y lo dice no solo por su experiencia, sino porque así lo corroboran las investigaciones y datos de tantos y tantos centros donde hacen tertulias dialógicas, grupos interactivos. Vemos que estos conceptos van saliendo. Ella comenta de experiencias en Comunidad Valenciana, País Vasco o en Portugal. Pilar Fernández González comenta experiencias del confinamiento. Interesante. Dice que en su caso ha visto una excelente organización de algunas escuelas que estaban realizando actuaciones educativas de éxito desde el aprendizaje dialógico y con una importantísima implicación de la comunidad, y que fueron capaces de crear redes de apoyo y solidaridad que mantuvieron la inclusión, la participación, el aprendizaje y el bienestar de los niños y niñas, algo que en muchos centros se ha echado mucho de menos durante esta época en especial. Sara Carbonell también puntualiza que con estas actuaciones de éxito se tiene en cuenta la igualdad se tiene en cuenta las diferencias, gracias, a ver si lo leo bien, gracias a lo que ahora sabemos de que todos somos diferentes, pero todos y todas tenemos derecho a los máximos aprendizajes y a las mismas oportunidades. Comenta Sara que antes quizá nos quedábamos con las diferencias, con la diversidad sin más, ¿no? sin quizá ir al concepto de equidad, y eso nos llevaba, el quedarnos solamente con las diferencias, nos llevaba a rebajar expectativas y contenidos para cierto tipo de alumnado. Por ejemplo, quizá con alumnado migrante, gitanos, con niñas, con alumnado con necesidades educativas especiales, y que cree ella que considerar que todos y todas tenemos derechos a las mismas oportunidades ha sido un paso importante para nuestra forma de entender la diversidad. Tenemos también comentarios de maestras de educación infantil, de Vanessa Monar, también en la misma dirección. Raquel Aguilar, desde el aula de primaria, nos comenta que en la inclusión en su aula, entre otras cosas, lo hacen dotando de atractivo a las personas que apoyan, ayudan y se posicionan ante cualquier agresión. Interesante. Y del mismo modo, quitándole atractivo a cualquier conducta violenta, burla, agresión. Dice, el Club de Valientes Violencia Cero ha sido una herramienta muy buena para esto. Interesante. Quizá nos tiene que contar un poco más de este Club de Valientes Violencia Cero. Eva Rubio también destaca la importancia de las tertulias curriculares dialógicas y donde la igualdad de las diferencias y el empoderamiento, y que también les ha servido para el empoderamiento de chicas en ciencias, por ejemplo, en las matemáticas. Bueno, como veis, hay muchísimos ejemplos, y sobre estos ejemplos precisamente quería preguntar a Teresa, porque nos hablas de fomentar por prácticas guiadas por evidencias de impacto social, pero la pregunta del millón es ¿cuáles son estas prácticas? ¿No? Parece que algunos docentes lo tienen claro, al menos tienen claro cuáles les funcionan a ellos. ¿Estás de acuerdo? ¿Nos puedes ampliar un poquito más en estas prácticas que ya nos comparten algunos docentes y en otras que nos puedas introducir tú?
Sí, a ver, los ejemplos se pueden encontrar en el European Toolkit for Schools, que es como un portal, ¿no?, que está abierto a toda la ciudadanía, ¿no? Forma parte del Education Gateway, que es como el portal principal de la Comisión Europea de la Dirección General de Educación, ¿no? Allá desde sus inicios, ¿no?, que se ha hecho una labor extraordinaria de revisión de recursos, de prácticas, ¿no?, aplicando 6 criterios, ¿no? 2 de los cuales son que aquellas prácticas, ¿no?, o aquellos recursos, ¿no?, que se recomiendan pues están basadas en evidencias científicas, pero también aportan, ¿no?, evidencias de impacto social, ¿no?, que están funcionando, ¿no? Todo este portal y todo el toolkit está orientado a ofrecer a la ciudadanía pues la ciencia, ¿no?, que se genera, ¿no?, en diferentes partes del mundo y que contribuye a prevenir el abandono escolar temprano. ¿Sí? Algunos ejemplos, ¿no?, de estas prácticas pues serían los grupos interactivos, ¿no?, que han salido, ¿no?, que sería una de las formas, ¿no?, de aplicar este principio de la inclusión, ¿no?, que os hablaba, ¿no?, en lugar de utilizar, ¿no?, en lugar de separar, ¿no?, y de segregar, ¿no?, por habilidades, ¿no?, por diferentes situaciones, pues mantener toda la diversidad, ¿no?, con grupos heterogéneos. Es una forma de organizar el aula, ¿no?, en grupos pequeños, grupos reducidos dentro del aula, ¿no?, pero manteniendo la heterogeneidad existente, ¿no? No hay ninguna excepción, todo el mundo tiene cabida, ¿no?, en los grupos interactivos, y en cada grupo el aprendizaje se basa en fomentar las interacciones, ¿no?, las interacciones dialógicas entre el alumnado, ¿no?, de tal forma que hay una persona, ¿no?, que puede ser profesorado, puede ser personal que esté en el centro, pero también pueden ser voluntarios y voluntarias de la comunidad, pueden ser familiares, ¿no? Aquí cada centro, ¿no?, decide y ve un poco las posibilidades que tiene, que su responsabilidad es solo facilitar y promover que estas interacciones se promuevan, ¿no?, el aprendizaje, ¿no? Con este arreglo, ¿no?, con esta organización dentro del aula, pues los estudiantes van pasando de grupo en grupo y lo que podían hacer en una hora, ¿no?, lo multiplican por 4, porque terminan haciendo 4 actividades, ¿no?, de tal forma que no tan solo se incrementa, ¿no?, el aprendizaje instrumental, sino también se mejora la convivencia, ¿no? Porque claro, si yo tenía prejuicio de sentarme al lado de Ali, ¿no?, cuando veo que es Ali el que me está ayudando a solucionar el problema de matemáticas, pues ya empiezo a ver, ¿no?, de forma distinta a Ali, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, hay muchas investigaciones publicadas en las mejores revistas que demuestran, ¿no?, cómo esta forma, ¿no?, de arreglar la inclusión, ¿no?, con estos 2 principios, heterogeneidad, pero con más recursos para atender bien, ¿no?, esta heterogeneidad, pues da buenos resultados, ¿no? Serían estas evidencias de impacto social, ¿no? Otras prácticas, ¿no?, que también encontramos en el toolkit podrían ser, por ejemplo, el modelo dialógico de resolución de conflictos, ¿no? Ya sabemos que uno de los problemas, ¿no?, que nos encontramos en los centros, ¿no?, del mundo, ¿no?, los centros educativos, es la violencia, los conflictos, ¿no?, que muchas veces impiden, ¿no?, que haya también estos espacios de aprendizaje, ¿no?, de esfuerzo, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el modelo dialógico es un proceso deliberativo, ¿no?, que implica a toda la comunidad, ¿no?, en el consenso de una norma, ¿no?, donde todo el mundo, toda la comunidad identifica cuál es el conflicto, ¿no?, que impide que este aprendizaje instrumental y esta buena convivencia tengan lugar, ¿no?, y se consensúa una norma, ¿no?, que es acordada por todo el mundo, de tal forma que toda la comunidad, no tan solo aquellos representantes, ¿no?, que han participado en la definición de esta norma, se convierten en defensores, ¿no?, en bystanders, ¿no?, en upstanders, ¿no? Se convierten en defensores, ¿no?, y en los abogados, ¿no?, defensores de que esa norma se cumpla, ¿no? Es en este contexto que también hay el Club de los Valientes, que también es una de las actuaciones, ¿no?, que están recogidas también en el toolkit que os mencionaba, donde en lugar, ¿no?, de prestar atención, ¿no?, al agresor, ¿no?, toda la atención va a la víctima, ¿no?, y toda la comunidad lo valiente, ¿no?, y las actitudes que son atractivas, ¿no?, y que se fomentan son aquellas que denuncian cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de discriminación y que protegen a la
víctima, ¿no? Y que sacan, ¿no?, de atractivo pues aquellas personas que están perpetuando, ¿no?, a la agresión, ¿no? De tal forma que los valientes son los que se posicionan, ¿no?, a favor de cualquier tipo de agresión, ¿no? También tanto de primer orden como de segundo orden, ¿no? También se protegen aquellos que defienden a las víctimas, ¿no? Erradicando también el acoso de segundo orden, ¿no? Otra práctica, ¿no?, de inclusión sería pues todo lo que es la formación de familiares, ¿no? Los mismos centros se pueden convertir en centros donde se ofrece también formación de familiares, especialmente importante, ¿no?, en aquellos centros donde las familias pues no han tenido acceso a la educación, ¿no? Siempre que esta formación de familiares esté basada pues en las evidencias científicas, ¿no?, en el sentido de que tienen que tener en cuenta las necesidades, ¿no?, y las motivaciones de las familias, pero también aquellas formaciones, ¿no?, que les servirán para promover una mayor inclusión, ¿no? Estas prácticas han demostrado, esta formación de familiares han demostrado, por ejemplo, erradicar el absentismo, ¿no?, en muchos centros de todo el mundo, ¿no? De hecho, estos ejemplos, que podríamos poner muchos otros, se están implementando en más de 9.000 escuelas en todo el mundo, ¿no? Y algunos centros públicos, ¿no?, de España, pues como pueden ser, por mencionar algunos, ¿no?, el Instituto Alfonso II de Oviedo o la Escuela Pública de Cullera Escola Laica, o el Mare de Déu de Montserrat, ¿no?, de Terrassa, que ha sido destacado, ¿no?, por la Comisión Europea por estando en un contexto, ¿no?, muy desfavorecido y con un alto porcentaje de población inmigrante, pues está superando, ¿no?, los resultados de la media de centros con contextos parecidos, o incluso centros, ¿no?, que serían considerados de élite. Este toolkit del que nos hablas, no recuerdo si estaba entre los recursos del artículo que publicaste. ¿Sí estaba? Sí, está. Sí, fenomenal. sí. Es para decirle a todos que nos esté viendo que lo pueden ver allí. De todas formas, lo agregaremos como un enlace separado a los comentarios del debate para que quede todo recogido también aquí, porque me parece fundamental que cualquier interesado lo pueda consultar en detalle posteriormente, porque es mucha información para tomarla ahora toda de golpe. Hablando ya de estas actuaciones, ¿no? En Milagros, tú en tu artículo también recoges ya algunas recomendaciones, ¿verdad?, para intentar romper con los roles de género, como, pues, por ejemplo, usar lenguaje no sexista, proporcionar una evaluación libre de creencias sexistas, visibilizar las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues en los materiales didácticos, ¿no?, sin ir más lejos. Sobre todas estas recomendaciones tengo dos preguntas. Bueno, tengo muchas más, pero voy a dejarlo en dos. ¿Cuáles de estas prácticas son evidencias con impacto social? Y si nos puedes dar algún ejemplo de cada una de ellas. Bueno, yo creo que un ejemplo claro, ¿no? Supongo que Teresa también estará de acuerdo con este ejemplo de que sería evidencia con un ejemplo de impacto social, sería, por ejemplo, el hecho de que los materiales didácticos tengan los materiales didácticos tengan lo que es incorporado las figuras femeninas, ¿no? Es decir, que haya ejemplos de referentes femeninas en los diferentes ámbitos de conocimiento, porque eso al final, que además se ha utilizado en algunas intervenciones que estamos estudiando, en un estudio que estamos haciendo, una revisión sistemática previa a un estudio metaanalítico sobre cómo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes, sobre todo en las chicas, y se ha demostrado pues la importancia de incluir role models, o sea, referencias de mujeres femeninos por ejemplo, en los materiales didácticos o en las propias intervenciones, para fomentar el que las chicas se sientan identificadas con estos referentes femeninos, estas mujeres que han contribuido a diferentes niveles con su conocimiento y con el despliegue de estrategias que han realizado en su ámbito, pues a su ámbito, ¿no? Y no solamente lo que sería típicamente femenino, ¿no? La literatura, también la ciencia, la tecnología y
esto sería, yo creo, que un ejemplo de evidencia científica con impacto social, porque creo que tiene un recorrido importante y además se está utilizando como una estrategia, digamos, un nexo común de estrategia de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en el caso de las chicas, muy importante, y se está viendo que tiene un efecto muy potente porque al final el hecho de que pues las chicas no tengamos referentes ni en los materiales didácticos ni en el profesorado muchas veces, ¿no? Sobre todo si pensamos en tecnología, ¿no? Por ser el caso paradigmático que siempre tenemos en mente, donde no tenemos profesoras mujeres, solamente son hombres, pues el hecho de que veamos que ha habido mujeres que han contribuido a lo largo de la historia al desarrollo de herramientas y productos tecnológicos, pues favorece el que las chicas puedan decir, ostras, pues yo también, ¿por qué no? Yo también puedo contribuir ahí, porque este es un ámbito con el que yo me puedo identificar y con el cual yo pueda desarrollar pues todo mi potencial y toda mi motivación, porque al final pues la motivación está muy mediatizada por todos estos roles y estereotipos de género, ¿no? Milagros, antes de que continúes, te quiero interrumpir porque hemos escuchado todos a una criaturita que está por ahí preguntando por su mamá. No pasa nada, si tienes que interrumpir en cualquier momento e ir a atenderla, podemos retomarla. Yo sigo hablando con Teresa y retomamos la conversación más tarde. De verdad. No pasa nada, ha sido bueno, unas cosas que pasan en el directo, como todos lo vemos en este momento, pero no pasa nada, ya está controlada la situación, no os preocupéis. Perdona, vale, sí, se ha oído mucho. Solamente quería darte la oportunidad porque nos hemos colado en tu casa y bueno, lo primero es lo primero. No, tranquilas, muchísimas gracias y bueno, no os preocupéis, el único momento que ha habido que me he puesto un poquito más nerviosilla porque bueno, normal. Pero disculparme, pero bueno, son cosas del directo, ¿no? Como digo yo, que bueno, pues al final es lo que hay y bueno, cuando tenemos a estas horas el tema de la conciliación es un tema muy importante y que a veces también echa para atrás a muchas chicas, otra vez volviendo a edumitos, el hecho de que pues por ejemplo las carreras tecnológicas y algunas científicas son difíciles de compatibilizar con la vida social, pero si pensamos por ejemplo en todo lo que tiene que ver con enfermería o medicina, donde todos estos cambios de turno y todas las horas que tienen que meter, ¿no? Pues porque lo requiere la profesión, digamos, es también no se tiene en cuenta, me refiero, no echa para atrás a las chicas, sino al contrario, o sea que tampoco es una cuestión de que solamente las carreras, digamos, tecnológicas no son difíciles de compatibilizar con la vida profesional, ¿no? También, y la vida personal me refiero, también otras profesiones son complicadas de compatibilizar, ¿no? Entonces, pues... Y hablando de los ejemplos, no hemos hablado de la importancia de los roles, ¿no? Que comentabas, bueno, pues eso, que sí que hay evidencias de que es bueno mostrar esos referentes, ¿no? de mujeres pues en los materiales didácticos y en todos los ámbitos del conocimiento. ¿Cómo podemos hacer? Porque mucha gente siempre se preguntará, bueno, el lenguaje no sexista quizá está más trillado, ¿no? En muchos ámbitos y quizá hemos oído hablar mucho de él, con toda, bueno, incluso con toda el debate que suscita, ¿no? El uso del lenguaje no sexista. Pero en cuanto a la evaluación y el feedback o como mejor dices tú, el proporcionar una evaluación libre de creencias sexistas, ¿cómo podemos hacerlo, no? Porque quizá esto no lo tenemos tan claro. Uh-huh. Bueno, yo creo que también es fundamental muchas veces, bueno, o sea, ha habido estudios que también demuestran, ¿no? Que la misma persona, cambiando el nombre, poniendo Paula y Paulo, ¿no? Cambia la manera en la que los evaluadores evalúan ese ejercicio o ese currículum. Ha habido diferentes modalidades, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el profesorado, en este caso, ¿no? Porque es a quien atañe esta situación, sea consciente de que hay un fenómeno de distorsión que puede tener ahí
pues una particularidad y que puede también condicionar de alguna manera su propia evaluación, porque la evaluación pensamos que es subjetiva, o sea, es objetiva, pero tiene un componente de subjetividad muy importante, sobre todo por algunas cuestiones que tienen que ver, pues, la manera con la que está escrito, cómo se escribe. Hay que pensar un poco, pues, en todas estas claves que nos permitan controlarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, durante el proceso de evaluación, el proceso de retorno, de cómo damos el feedback a nuestros estudiantes para alentarles y para pues tener una función educativa, pues que es la que nos corresponde, ¿no? Que es la de, pues al fin y al cabo nosotros estamos para que las personas aprendan de nosotros, sean capaces, ¿no? de adquirir competencias, de mejorar aquellas en las que no son lo suficientemente buenos o buenas, y no por el hecho de que sean hombres o mujeres son mejores en un concepto o en otro, o en el desarrollo de una determinada actividad. Eso tiene que estar muy controlado, y yo creo que muy en la mente desde el principio, desde el momento uno, desde el momento en el que se diseña la propia evaluación, los enunciados. Nosotros hemos estado también viendo estudios. De hecho, pues hay personas en el grupo de investigación en el que yo estoy que están mirando, pues, incluso los materiales didácticos que se utilizan para la enseñanza de las matemáticas o enseñanza de diferentes disciplinas, utilizan imágenes prototípicas, o sea, imágenes sesgadas de profesiones y profesionales que hacen, pues, que al final eso tenga un efecto. Todas esta información, si no se cuida, todos estos elementos que damos para ilustrar ejemplos, para ilustrar un poco nuestros argumentos y todo lo que conlleva el conocimiento, ¿no? Y la difusión del mismo, pues tiene que estar muy libre de todos estos sesgos, y tenemos que, insisto, ser desde el momento cero, desde el momento que entramos en el aula, incluso antes, o sea, decirnos, vamos a desprogramarnos, vamos a intentar cambiar este tipo de chips, porque sin quererlo muchas veces lo que hacemos es reproducir lo que hemos visto toda la vida. Uh-huh. Nos pasa muchas veces en muchos contextos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tenemos que parar un poco para no reproducirlo. Uh-huh. Nos siguen llegando comentarios de docentes compartiendo sus experiencias. Por ejemplo, José Luis Chofre nos comenta que es familiar, en este caso no es de docentes, sino de parte de una familia, que me alegro mucho de que se unan. Dice, soy familiar de un centro comunidad de aprendizaje y participo en la biblioteca tutorizada como voluntario, ahora en formato online. Y la verdad, el ambiente que se genera entre la diversidad del alumnado que participa es sorprendentemente bueno. El otro día me comentaban que luego se encontraban en los espacios de recreo y comentaban sobre sus trabajos y los encuentros en la biblioteca. Y yo percibía cómo sus relaciones ya son distintas. Maravilloso, la verdad, también tener ese punto de vista de la familia. Benjamín Menéndez nos confirma lo que nos contaba Teresa. Dice, efectivamente, como señala Teresa Sordé, la aplicación en el IES Alfonso II tuvo excelentes resultados en convivencia y en resultados académicos en menos de un trimestre, gracias a la implantación con calidad, frecuencia e intensidad de 3 actuaciones educativas de éxito, que fueron los grupos interactivos, las tertulias dialógicas y la biblioteca tutorizada, de las que nos hablaban en el comentario anterior. Muy importante esa rigurosidad, ya lo han comentado antes también, en la implantación de la mejor evidencia en la implicación directa de toda la comunidad, por un lado, y de la mano de la mejor investigación con impacto, por otra. Así que, bueno, siendo tan importante este rigor, reitero la importancia de que consultéis este toolkit que os vamos a dejar enlazado. Y bueno, que nos contéis qué tal la implantación en vuestros centros. Ojalá se animen muchos centros. Antes de terminar, porque ya son las 8 pasadas, si me lo permitís, voy a haceros alguna que otra pregunta un tanto provocadora. Porque bueno, yo ahora mismo estoy en pleno proceso de buscar centro educativo para mi hijo. Y ya incluso antes de tener un grupo de WhatsApp de familias de clase, pues tengo un grupo de WhatsApp de lo que hemos llamado un grupo de crianza del barrio, que quizá, bueno, lo he compartido este debate, quizá hasta se ha unido alguna familia del grupo de crianza. Así que les saludo por lo que me puedan decir. Y en este grupo de WhatsApp pues compartimos nuestras inquietudes, opiniones sobre unos y otros centros educativos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que estamos en esta vorágine.
bueno, y parece, por lo que se comparte, ¿no? Pues que según el curso o la moda del momento, pues hay ciertos colegios que, bueno, pues que están en boga, ¿no? Y que todo el mundo parece que queremos ir al mismo colegio. Entonces, claro, yo a veces me planteo, ¿no? Viendo además todo lo que están compartiendo ahora, ¿no? Que si las tertulias de lógicas, que si los grupos de biblioteca, que si violencia cero. Digo, claro, imagínate que un determinado centro pone todo esto, ¿no? Pone todo esto en práctica, ¿no? Para fomentar que esa diversidad que ya tiene se convierta en inclusión, ¿no? Y que de repente se pone de moda y entonces vamos todas las familias de un determinado perfil, quizá no tan diverso, ¿no? Y nos apuntamos ahí. Bueno, y quizá esta diversidad que se ha puesto de moda acaba no siendo diversa y además acaba no siendo para todos, pues porque se ha puesto de moda y vamos... ¿Cómo? No sé si me estoy explicando. ¿Es posible que, como ocurre con otras cuestiones educativas o reivindicaciones sociales incluso, la inclusión se esté poniendo de moda y además lo haga en un sector bastante determinado de la población porque queda bien, es bonito, ¿no? Nos parece guay, cool, le podemos poner todos estos adjetivos modernos que queramos, pero que realmente no se ahonde en el fundamento de la misma, ¿no? Y que incluso acabemos llegando al extremo contrario? ¿Cómo podemos evitarlo? Me podéis contestar la que queráis. A ver, yo pienso que esto se soluciona pues con programas como este mismo, ¿no? De hacer llegar la ciencia y las evidencias a la ciudadanía, ¿no? Y que las familias no sean opiniones o no sean modas o no sean percepciones, sino que sean datos, ¿no? Que sean qué resultados están teniendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Cercano, tú puedes consultar cualquier informe, ¿no? De los avances, las críticas, ¿no? El offset, ¿no? Estos informes que están tanto en los centros públicos como en los privados. Tú tienes información de todos los centros, ¿no? Es este tipo de transparencia, ¿no? y de hacer accesible, ¿no? Estamos hablando del Open Science, ¿no? Y del Open Access, ¿no? Pues la educación y los centros educativos, ¿no? Y también estando financiados, siendo servicios públicos, pues tendrían que publicar, ¿no? También todos sus resultados, ¿no? Y además, pues programas como este o como el Toolkit, ¿no? Pues son excelentes para hacer llegar a la ciudadanía pues toda esta información, ¿no? Y que realmente no sean plus, ¿no? O que no sean modas, ¿no? Sino que realmente se basen en lo que realmente está funcionando, ¿no? Que tengan acceso a toda esta información. Y no tan solo un sector de la ciudadanía, ¿no? Sino que esta información y este acceso a la ciencia pues llegue a todo el mundo, ¿no? Y la tendencia es esta, ¿no? Aparte del Toolkit o la misma FECIT, ¿no? Con este programa, pues en mi artículo también puse, ¿no? un portal, ¿no? Que está ligado a un proyecto Horizonte 2020, ¿no? El All Interact, que se llama Adiyayana, ¿no? Y que es un portal precisamente de evidencias científicas donde se pueden poner allá pues cosas que corren, ¿no? No se sabe si son edumitos o si son bulos o si son certezas, ¿no? Y toda la ciudadanía puede contrastar y puede aportar a través de argumentos, ¿no? Y desmentir, ¿no? Cuestiones que a veces escuchamos y no sabemos hasta qué punto la ciencia respalda, ¿no? Aquello. Por lo tanto, transparencia, ¿no? Y hacer realidad, ¿no? El artículo de los derechos humanos de que todo el mundo, toda la humanidad tiene derecho a beneficiarse, ¿no? Y acceder a la ciencia, ¿no? Y las ciencias de la educación no tienen que ser una excepción, ¿no? a ello. No sé si quieres añadir algo más, Milagros, o nos quedamos con este mensaje. Sí, bueno, yo simplemente que también una reflexión que curiosamente hoy en nuestro grupo de investigación hemos estado comentando pues un artículo nuestro que bueno, pues algunos digamos datos de un estudio precisamente donde estábamos intentando ver el efecto del nivel socioeconómico de las familias en cómo los chicos y las chicas se afrontaban las distintas cuestiones vinculadas con el sexismo académico. Y una de las reflexiones que teníamos, y precisamente andaba también un compañero en este proceso de búsqueda para su hija de colegio, que claro que comentaba precisamente que muchas veces ocurre que en esta fase de búsqueda de colegios, también hay muchos colegios que venden la inclusión
cuando realmente es exclusión, o sea, y es elitismo, en el sentido de que se cogen a familias que proceden, son inmigrantes, pero no son inmigrantes de Ecuador, de Marruecos, o son inmigrantes de Francia, de Italia, o sea, de países de Europa que no son, digamos, que no conforman toda la heterogeneidad de inmigración que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, que también un poquito, bueno, pues que los centros que sean conscientes también de este tipo de prácticas y de que muchas veces se vende la inclusión como algo que es ficticio, o sea, que realmente no es tanto, porque al final es buscar pues un poco, digamos, una determinada heterogeneidad, pero no realmente toda la que conforma nuestro tejido cultural, social y demás, ¿no? Y es un poquito una reflexión, simplemente, ¿no? Que me ha gustado mucho y no tengo más que aportar en ese sentido a lo que ha dicho Teresa, porque me ha parecido muy interesante, pero que también esa reflexión sobre cómo realmente se está aplicando la inclusión, qué es inclusión realmente, qué entendemos por inclusión. Eso para mí es básico de cara a realmente poner prácticas educativas realistas y también, digamos, acordes pues a la realidad digamos, del entorno en el que estamos, pues sobre todo para la enseñanza, ¿no? La enseñanza pública, que tiene que tener en cuenta pues a toda la heterogeneidad que nos conforma, ¿no? Pues yo creo que son dos apuntes, los dos que habéis hecho, perfectos para cerrar este debate. Como siempre nos suele pasar, nos hemos pasado de la hora y se nos ha pasado el tiempo volando porque nos metemos en la conversación y además esta vez hemos tenido muchos, más que preguntas, muchos comentarios y aportaciones muy útiles de docentes y familias que ya tienen experiencia con prácticas, con evidencias de impacto social para fomentar la inclusión. Esperamos que al tener sobre todo estas aportaciones también de parte de docentes y familias, además de contar con el respaldo de las investigaciones y aparte de las recomendaciones de Teresa y Milagros, bueno, pues al tener estas recomendaciones por parte de docentes y familias, se fíen más, digamos, que vienen con un sello de oro mayor, ¿no? Y que se fíen más centros y se animen a incorporarlas en sus prácticas. No me queda más que dar las gracias tanto a nuestras dos ponentes, a Milagros y a Teresa, por participar en este último debate FECIT-EDU. Bueno, último hasta ahora, que seguimos después de Semana Santa, continuaremos con debates y mientras tanto seguiremos publicando artículos en nuestro blog. Por supuesto, gracias a todas las familias y docentes que, como digo, sin vosotros no sería tan enriquecedor este debate. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Os animo, tanto a quienes estáis aquí ahora como a quienes veáis el debate a posterior, a que visitéis nuestra página FECIT-EDU para leer los artículos de Milagros y Teresa, como otros muchos artículos que hemos publicado y seguiremos publicando. También podéis ver ahí debates anteriores que hemos tenido sobre temas como la evaluación, la motivación, el papel de las emociones, la educación en ciencias, prácticas con evidencia. También tenemos infografías. Bueno, os invito a que investiguéis la web, a que rellenéis también una encuesta que tenemos siempre en marcha sobre qué temas os interesa que tratemos. Y bueno, yo creo que lo he cubierto todo, creo que no me olvido nada. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo debate.